Hoy vamos a trabajar con el sintagma verbal. El sintagma verbal es muy complejo porque tiene como núcleo un verbo, pero el verbo genera numerosos complementos. Como decíamos en el inicio de la clase, el sintagma verbal es un sintagma muy complejo porque tiene como núcleo un verbo y numerosos complementos. ¿Qué tipos de verbos pueden ser el núcleo del sintagma verbal? Tenemos dos tipos de verbos. Por un lado, los verbos predicativos que tienen significado por sí mismos y expresan la acción del sujeto. Estos verbos son los verbos que comúnmente usamos: comer, dormir, comprar, pensar, celebrar, amar, viajar, subrayar y todo tipo de verbo que nosotros podamos imaginar una acción. Estos verbos, aunque estén solos en el predicado y no tengan ningún complemento, tienen significado en sí mismos. Pero tenemos otra clase de verbos que son los verbos copulativos. Son verbos que no tienen significado en sí mismos y necesitan un complemento o atributo para completar el significado de la acción. Los verbos copulativos son el verbo ser, estar y parecer. Estos verbos copulativos tienen mucha importancia en la lengua española. Sin embargo, por ejemplo, en el inglés, el verbo ser y estar utiliza la misma palabra. Y en el caso de la lengua de señas, el verbo ser y estar no existen. Eso nos da la idea de que son verbos muy abstractos que sí o sí necesitan el atributo para poder aportar significado a la oración. Como decíamos recién, los verbos copulativos son los verbos ser, estar, parecer y semejar. Y siempre necesitan una palabra que los acompañe que se llama atributo. Ahora vamos a ver ejemplos de oraciones con verbo copulativo y los tipos de atributos que pueden acompañarlo. Acá tenemos una oración: los caminos son imprescindibles. Son es un verbo copulativo y es el núcleo del sintagma verbal. Son imprescindibles es el sintagma verbal. Como son es un verbo copulativo, necesita estar acompañado de un atributo. ¿Pero qué clase de atributo es imprescindibles? Imprescindibles es un adjetivo. Por lo tanto, el atributo es un sintagma adjetival. Vamos a ver otro ejemplo. El planeta está conmovido. Está es el núcleo del sintagma verbal y como es un verbo copulativo, necesariamente necesita estar acompañado de un atributo. Está conmovido es el sintagma verbal. Conmovido es el atributo. ¿Qué clase de sintagma sería? Conmovido es un participio, por lo tanto es un sintagma adjetival. El tiempo parece interminable. Acá tenemos el verbo parecer, que también es un verbo copulativo y sería el núcleo del sintagma verbal. El sintagma verbal es parece interminable. Interminable es el atributo. ¿Qué clase de palabra es interminable? Es un adjetivo. Por lo tanto, interminable es un sintagma adjetival. Como vemos hasta ahora, los verbos copulativos en general están acompañados de un sintagma adjetival, pero también hay otras clases de sintagma que lo pueden acompañar.
Tú eres así. Eres es el núcleo del sintagma verbal. Eres así. ¿Y así qué es? Así es un adverbio. Por lo tanto, el atributo es un sintagma adverbial. Para finalizar, tenemos esta oración: Escliar es filósofo y profesor. Es núcleo del sintagma verbal, es filósofo y profesor. Al ser un verbo copulativo, es, que viene del verbo ser, filósofo y profesor son sustantivos. Por lo tanto, acá tenemos dos sintagmas nominales unidos por una conjunción y. Recuerden que los adjetivos concuerdan en género y en número con el núcleo del sujeto. Caminos imprescindibles. Está en plural. Caminos imprescindibles. Si yo dijera el camino, diría imprescindible. Tanto el sustantivo como el adjetivo en singular. El planeta está conmovido. Planeta es género masculino, conmovido también está en género masculino. Si yo dijera la tierra está conmovida. Tierra, género femenino, conmovida, el adjetivo, género femenino. En cambio, en tú eres así, así es un adverbio que no se modifica ni en género ni en número porque los adverbios son invariables. Yo puedo decir ella es así o él es así y el adverbio no se modifica. Recordemos entonces que los verbos copulativos siempre van acompañados de una palabra que se llama atributo y que este atributo puede ser un sintagma adjetival, un sintagma adverbial o un sintagma nominal. Para profundizar el tema de los atributos en los verbos copulativos, acá tenemos otros ejemplos. El sintagma nominal entonces puede estar constituido por un sustantivo y también por un pronombre. En este caso, el verbo copulativo es y el atributo sintagma nominal carpintero, guerrero, y en el caso de esto es un pronombre. También decíamos que el atributo puede ser un sintagma adjetival, enamorada, enorme, un sintagma adverbial, aquí, así, o un sintagma preposicional, encabezado por una preposición, de Córdoba, de color celeste. También los verbos copulativos admiten complementos circunstanciales de tiempo, de lugar, de modo, de compañía, etc., que los vamos a ver al final de la clase. Ahora vamos a ver la otra clasificación de verbos, que son los verbos predicativos. Como decíamos recién, los verbos predicativos tienen significado pleno y pueden estar acompañados por numerosos complementos. Algunos ejemplos de verbos predicativos: bailar, pescar, subrayar, estimular, soñar, andar, terminar, sustituir, etc. ¿Cuáles son estos complementos que pueden acompañar a los verbos predicativos? Complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen, complemento agente, complemento predicativo y los complementos circunstanciales. Cada uno de estos complementos es lo que vamos a desarrollar en las diapositivas siguientes. Ahora vamos a ver el primer complemento de los verbos predicativos, que es el complemento directo.
El complemento directo es propio de los verbos transitivos. Los verbos transitivos son aquellos que la acción recae sobre una persona o sobre un objeto. Responden a la pregunta ¿qué? Más verbo más sujeto. Y pueden ser reemplazados por los pronombres la, las, lo, los. Vamos a ver un sencillo ejemplo. El bebé tomó leche. Tomó leche es un sintagma verbal cuyo núcleo es el verbo tomó. Leche es el complemento directo. ¿Cómo sabemos que es el complemento directo? Hagamos la pregunta. ¿Qué tomó el bebé? Leche. Recuerden que la pregunta se constituía con qué más el verbo de la oración más el sujeto de la oración. Otra forma de saber si eso es un complemento directo es reemplazarlo por los pronombres. En este caso, la. El bebé la tomó. Reemplazamos el complemento directo por el pronombre la. Vamos a otro ejemplo. El estudiante subrayó el texto. Subrayó el texto es un sintagma verbal cuyo núcleo es el verbo subrayó. El complemento directo es el texto. ¿Cómo sabemos si ese es el complemento directo? Porque hacemos la pregunta, ¿qué subrayó el estudiante? El texto. Otra forma es reemplazarlo por la forma pronominal. El estudiante lo subrayó. Acá podemos hacer dos observaciones. La primera, que generalmente los complementos directos es un sintagma nominal. Y por otro lado, que la forma pronominal adquiere el número y el género del complemento directo. Leche es singular femenino, por eso usamos la. Si dijéramos las leches, usaríamos el plural las. En el caso de texto, es masculino singular, por eso usamos lo. Si fueran los textos, usaríamos el pronombre los para reemplazar. El segundo complemento que vamos a ver es el complemento indirecto de los verbos predicativos. Expresan el destinatario de la acción. Está constituido generalmente por un sintagma preposicional. Tiene como nexo la preposición a. Responde a la pregunta ¿a quién o a qué? El término de la preposición, del sintagma preposicional es un sintagma nominal. Se puede reemplazar por los pronombres le o les y a veces el complemento indirecto aparece duplicado. Vamos a ver los ejemplos. El chef preparó el menú a sus comensales. Preparó es el núcleo del sintagma verbal. Preparó el menú a sus comensales. Todo eso es el sintagma verbal. ¿Qué preparó el chef? El menú es el sintagma, el complemento directo. ¿A quién preparó el chef el menú? A sus comensales. Ahí tenemos el complemento indirecto. Responde a la pregunta ¿a quién o a qué? También, como decíamos recién, podemos reemplazar el complemento indirecto por los pronombres le o les. El chef les preparó el menú. ¿A quién reemplaza les? A sus comensales. ¿A quién preparó el menú? El chef
a sus comensales. Ahí tenemos la pregunta como prueba para comprobar que a sus comensales es un complemento indirecto. Vamos a otro ejemplo. María le compró un regalo a su hijo. El verbo es compró y es núcleo del sintagma verbal. Le compró un regalo a su hijo. ¿Qué le compró María a su hijo? Un regalo. Ese sería el complemento directo. ¿A quién le compró un regalo? A su hijo sería el complemento indirecto. Y este le que tenemos en la oración también es un complemento indirecto. Está duplicado porque le reemplaza a su hijo. Acá tenemos la pregunta, ¿a quién le compró María un regalo? A su hijo. Vamos a ver ahora otro complemento, el complemento de régimen. Está constituido por un sintagma preposicional. Es necesario para los verbos de régimen. Tiene como nexo variedad de preposiciones y no puede ser reemplazado por un pronombre. Ejemplos de los verbos de régimen: hablar de, depender de, acceder a, llenar de. El granjero llenó de agua el bebedero de los animales. Llenó es el verbo. Es el núcleo de un sintagma verbal. Llenó de agua el bebedero de los animales. De agua es un complemento de régimen que comienza con la preposición de. Recuerden que complemento de régimen siempre es un sintagma preposicional. Por supuesto, al interior podemos analizar que agua es un sintagma nominal. Otro ejemplo. Su participación depende de los vuelos. Depende es el verbo, núcleo. El sintagma verbal es depende de los vuelos y de los vuelos es un complemento de régimen. De los vuelos es un sintagma preposicional y su término es un sintagma nominal. El economista habló sobre los problemas del país. Habló es el verbo núcleo del sintagma verbal, habló sobre los problemas del país. Los problemas del país es complemento de régimen, es un sintagma preposicional. Los problemas del país es un sintagma nominal. Otro de los complementos que tenemos dentro del sintagma verbal son los complementos agente. Este complemento agente solo se encuentra en la voz pasiva. Está constituido por un sintagma preposicional. Tiene como nexo la preposición por. Responde a la pregunta ¿por quién o por qué? Recuerden que el complemento agente es de la voz pasiva, porque en la voz activa por quién o por qué es un circunstancial de causa. Veamos un ejemplo. El motociclista chocó un árbol. Esta oración está en voz activa. Chocó un árbol es el sintagma verbal. Un árbol es un complemento directo que chocó un árbol. Veamos ahora los mecanismos de transformación de la voz activa a la voz pasiva. Vamos a pasar esta oración de voz activa a la voz pasiva. Un árbol fue chocado por el motociclista. Esta oración está en voz pasiva. ¿Cuáles fueron los mecanismos de transformación?
el motociclista, que es el sujeto de la voz activa, pasó a ser el complemento agente de la voz pasiva por el motociclista. Pueden observar que comienza con la preposición por y por lo tanto es un sintagma preposicional. Otra modificación es el verbo. El verbo de la voz pasiva se forma por el verbo ser más el participio de la voz activa. La voz activa, el verbo es chocó, el participio de chocó es chocado. Le agregamos el verbo ser, entonces decimos fue chocado. Y por último, el complemento directo de la voz activa es el sujeto de la voz pasiva. Un árbol es el complemento directo que se transforma en sujeto de la voz pasiva. Para finalizar, otro tipo de complemento son los complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales son muy variados. Amplían el significado de la oración, pero no son obligatorios dentro de ella. Y los podemos encontrar tanto en los verbos predicativos como copulativos. Los circunstanciales los vamos a ver con mayor profundidad cuando estudiemos las funciones dentro de la oración. Pero, para un anticipo, les presento el siguiente cuadro. Como vemos, los circunstanciales pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, de compañía, de instrumento, causa, fin y cantidad. Cada uno va acompañado de una abreviatura. En el caso del cuadro, en rojo están los ejemplos de cada uno de los circunstanciales y responden a la pregunta dónde, cuándo, cómo, con quién, con qué, por qué, para qué, cuánto. Bueno, damos por finalizada la clase de sintagma verbal y ahora los invito a leer y a profundizar el tema desde el manual de sintaxis antes de realizar las actividades de la clase 5. Recuerden que las actividades no las vamos a subir al aula virtual, las van a encontrar en el aula virtual a continuación del link de la clase y tienen que estar resueltas para el viernes 22 para que realicemos la corrección colectiva. Hasta pronto.